Bendiciones. Bienvenidos, queridos hermanos. Yo soy José González, un profesor invitado por el liderazgo del Altar Continental para compartir con ustedes sobre el tema del matriarcado en nuestra cultura hispanoamericana. Cuando me presentaba hace un tiempo atrás a la hermana Mileni Preis, fundadora y coordinadora de este Altar Continental, ella hizo referencia a un libro que tuve el privilegio de escribir, que se llama Machismo y Matriarcado. Tengo aquí una copia donde, como ustedes pueden ver, hay una ilustración de un árbol que tiene raíces y una copa. Pero una parte de la copa está totalmente muerta, mientras que la otra parte está verdosa, floreciente, saludable. La idea de esta imagen es de que en nuestra cultura hay raíces, algunas de las cuales son sanas y producen buenos frutos, pero otras son malsanas, son tóxicas, y estas producen dolor, miseria y muerte. Hoy, a pedido de vuestro liderazgo, voy a tratar exclusivamente el tema del matriarcado, algo que no hago típicamente porque tanto el matriarcado como el machismo son elementos complementarios que se refuerzan el uno al otro. Y por lo tanto, me gusta mantenerlos en balance para que nadie se sienta exclusivamente aludido, ni tampoco nadie se ensañe con respecto a la gente del otro sexo. Obviamente, machismo y matriarcado se refieren respectivamente a los varones y a las mujeres. La palabra matriarcado está compuesta de una raíz latina, matri, viene de matriz, madre, mater, y un complemento, un sufijo de origen griego, arcado, que se refiere al gobierno de. Entonces, el concepto de matriarcado abarca la idea de una sociedad o un sistema donde la mujer ejerce autoridad, ejerce liderazgo y domina. Por lo general se lo aplica al hogar, aunque hay sociedades matriarcales, algunas pronunciadamente matriarcales, no son comunes, esas donde la mujer domina completamente en lo económico, en lo político, pero las hay, son pequeñas sociedades más que nada bastante primitivas, identificadas por la ciencia de la antropología. Sin embargo, la tendencia matriarcal, la tendencia de las mujeres a querer dominar a su familia, a sus hijos, a su marido, a veces a la próxima generación de los nietos, es algo muy común en el mundo y es particularmente común entre nosotros, los hispanoamericanos. Es un fenómeno conocido, si bien no muy frecuentemente identificado ni tratado, porque curiosamente lo que desde un punto de vista bíblico es algo negativo, que trastorna el orden que Dios ha establecido para la humanidad, sobre todo en la familia, en nuestra cultura es algo positivo,
en lugar de negativo, algo que se aplaude, algo que nos trae aprobación, es considerado como una virtud. De hecho, una manera de mirar el matriarcado sería decir que es como una exageración de las virtudes necesarias y debidas para ejercer la maternidad. Pero quiero distinguir entre maternidad, que es lo ordenado por Dios, lo debido y de lo cual todos los que hemos nacido de mujer, o sea, todos nosotros, estamos muy agradecidos, y distinguirlo del elemento tóxico, el elemento pecaminoso, que es el matriarcado. O sea, el sistema donde la mujer ejerce más allá de la influencia de vida y comienza a ejercer un liderazgo, comienza a ejercer un control, un dominio que no le corresponde según los patrones de Dios. Sería útil que comenzáramos dando una breve mirada al papel del hombre y de la mujer en el diseño original, lo que podríamos llamar el diseño creacional, cuando Dios los creó a los primeros seres humanos, lo cual nos narra, como todos sabemos, el libro de Génesis, especialmente en sus primeros 5 capítulos. Allí podemos ver de que Dios los crea, hay 3 narrativas en esos 5 capítulos sobre la creación del ser humano. Hay una primera narrativa en el primer capítulo que es genérica, donde el énfasis es secuencial, qué ocurre en qué orden. Y ahí la secuencia está dictada por una serie de días o periodos de tiempo que ordenan y fijan el orden en el cual fueron creadas todas las cosas. En el último de 6 días, narrados en el capítulo 1, encontramos de que Dios crea al ser humano. Y lo dice en el capítulo 1, versículo 27 y el 28, donde dice, creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y luego los bendice con la bendición en que les asigna la tarea de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra y de sojuzgarla, de gobernarla, señoreando sobre todos los otros seres que él ya había creado en los días anteriores. Luego hay una segunda narrativa en el segundo capítulo de Génesis, más detallada, más específica, donde se particulariza la creación de cada uno de esos 2 seres, del hombre y luego de su mujer. Y se particulariza en ese orden específicamente, de manera que ahí en el segundo capítulo de Génesis aprendemos en detalle que primero fue creado el hombre, varón, y que fue colocado en un jardín especialmente creado para que lo labrase, lo trabajase, lo cuidase a nombre de Dios. Y luego viene un periodo en el cual Dios capacita al hombre para el trabajo que va a tener que hacer, de ejercer dominio, señorear sobre la tierra, y le va presentando toda la serie de animales que ha ido creando
hasta que el hombre se da cuenta de que todos estos animales tienen sus compañeras, vienen en pares, macho, hembra, pero él está solo, él es solo uno. Entonces el hombre cae en la cuenta de que necesitaba una compañera, un complemento. Y habiendo llegado a ese entendimiento tan importante, Dios entonces causa un sueño sobre él, toma una de sus costillas y de su propia carne, de su costilla, forma a su compañera, la mujer. Entonces la mujer es creada de exactamente los mismos ingredientes que Adán, de hecho, de una parte, de un órgano de Adán, y a Dios se la presenta. Entonces, en el capítulo 2 vemos el énfasis, es que son distintos, son diferentes, son creados para propósitos diferentes y en un tiempo diferente, no simultáneamente, pero son al mismo tiempo iguales. No solo iguales en que ambos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, como lo leímos en el capítulo 1, en el versículo 27, sino que son diferentes como hombre y como mujer, pero iguales en su naturaleza. Esto lo leemos en el versículo 23 del segundo capítulo de Génesis, donde al despertar de su ensueño, diría yo, del sueño en que estaba Adán, y ver a la primera mujer que Dios le trae, él exclama, dice, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. O sea, él reconoce un igual en ella, porque si fue tomada de él, no puede ser inferior. Es hecha del mismo material, con la misma naturaleza, igualmente hecha a imagen y semejanza de Dios. Incluso le da su nombre. El primer nombre de la primera mujer es varona, porque era una versión femenina de la primera criatura humana creada, que era un varón. Muy diferente, gracias a Dios, porque tenía un propósito muy diferente, muy noble, muy extraordinario. El propósito de Dios para la mujer no tiene comparación, porque ella es, como de hecho el mismo Adán la va a llamar, la madre de todos los vivientes. Eva, eso es lo que quiere decir Eva, madre de todos los vivientes. Todo ser humano nace de alguna mujer, de alguna Eva. Todos nosotros, gracias a Dios, tenemos una madre. Tenemos también un padre que contribuye parte de su genética natural para darnos existencia, pero tenemos una madre. El papel de la madre es un papel sin igual, tiene una importancia extraordinaria en la vida de todo ser humano. Porque si bien el padre, el progenitor, contribuye una semillita del material genético que terminaremos siendo todos nosotros, o cada uno de nosotros, ella no solo contribuye ese primer gameto que se une y forma el óvulo, la primera célula del nuevo ser humano, distinta a la de su papá, distinta a la de su mamá, única y exclusiva. No hay dos iguales.
Y esa primera célula, ese primer germen del nuevo ser viviente, del nuevo ser humano, comienza a reproducirse dentro del vientre de su mamá. Ella entonces, durante 9 meses, se convierte en el ambiente propicio, ambiente necesario para que esa vulnerable, pequeñita vida humana pueda crecer, pueda vivir, pueda multiplicarse y pueda convertirse en esa preciosa criatura que conocemos cuando llega su tiempo y sale del vientre de su madre un nuevo ser humano, bebé. Ese milagro ocurre exclusivamente en el vientre de una mujer, de una madre. Y ese es solo el comienzo de una larga trayectoria para ese ser humano. Porque el ser humano nace completamente vulnerable, necesitado de cuidado, de atención, de nutrimiento, nutrición. No así con los animales más desarrollados. Todo el que de ustedes haya podido ver cómo nacen las criaturas, los mamales particularmente, los caballitos, los perros, los gatos, las vacas, incluso los pollitos cuando salen de su huevo. Todos ellos nacen con una viabilidad enormemente más avanzada que la de un ser humano. Para empezar, todos ellos caminan, gatean, se mueven, medio inseguros al principio, no se tambalean, no saben cómo caminar bien, pero al otro día ya están caminando casi perfectamente y correteando y trasladándose de un lugar a otro. Todos esos animales son viables al nacer, no así con nosotros. Nosotros nacemos totalmente dependientes del cuidado materno. Ella tiene que amamantarnos, ella tiene que cuidarnos, atendernos, cambiarnos, limpiarnos, acariciarnos, estar pendiente de nosotros por mucho, mucho tiempo. Se tardará mucho tiempo antes de que esa criatura recién nacida pueda vivir por sí misma, por sí sola y valerse. Porque así lo diseñó Dios, el ser humano tarda mucho tiempo. Así que los roles del padre y de la madre en el nacimiento, la gestación y la crianza y la formación de los seres humanos es muy, muy diferente. El padre contribuye solo una parte relativamente pequeña del proceso. La madre está diseñada físicamente, tiene todo el indumentario, la herramienta necesaria para poder nutrir, atender, entender y cuidar de esa vulnerable pequeña criatura. Ese es el orden creacional, así fuimos creados. Pero, como todos ustedes saben, el trágico capítulo 3 de Génesis narra la primera desobediencia de los primeros padres, Adán y Eva, y en forma muy escueta describe las trágicas consecuencias que esa desobediencia va a tener. Ahí se introduce el pecado y los efectos que el pecado tiene sobre la vida de estos dos tipos de seres, los varones y las mujeres. El matriarcado
está retratado en el capítulo 3 de Génesis en una frase que pasa desapercibida porque no es inmediatamente obvia. Está en el versículo 16, donde en el proceso en que Dios está juzgando, primero la serpiente, luego la mujer y por último juzgará al varón, dirigiéndose hacia la mujer en presencia de estos tres personajes, le dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo de se enseñoreará de ti refleja el machismo, el pecado del hombre, de querer dominar e imponerse sobre la mujer, su igual. Pero tu deseo será para tu marido, no explícitamente nos muestra que la mujer, a causa del pecado, va a desear controlar a su marido. ¿Por qué digo esto? Porque esa misma frase, con exactamente las mismas palabras, la vuelve a usar Jehová Dios en el próximo capítulo, el capítulo 4 de Génesis, en el versículo 7, donde Dios advierte a Caín, al primer hijo de Adán y Eva, que el pecado está a la puerta, agazapado. Dice: a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Preguntémonos, ¿cuál es el deseo de Caín, del pecado con respecto a Caín? A ti será su deseo. El pecado quiere hacer caer a Caín. El pecado quiere que Caín haga lo que la tentación le está sugiriendo, que despliegue su ira y de hecho mate a su propio hermano, el primer homicidio. Ese es el deseo del pecado hacia Caín. Bueno, ese mismo impulso de querer controlar, de querer influir, de querer que el otro haga lo que uno quiere, es lo que la mujer experimenta a causa del pecado hacia su marido. Su deseo será para tu marido. Tú vas a querer controlarlo. Tú vas a querer influirlo. Tú vas a querer que él sea como a ti te gusta. Que él te trate como tú crees que debes de ser tratada. Ese es el efecto del pecado en la mujer, cuya misión, según lo leemos luego en el Nuevo Testamento, en Efesios 5, su deber es sujetarse a su marido. No es controlarlo, no es dominarlo, no es influirlo y manipularlo para que él haga lo que ella quiere. No, es amarlo, que es dar la vida para el bien de él. Igualmente como él debe de poner su vida para el bien de ella. Los mandamientos son exactamente iguales para ambos. Sin embargo, en nuestra cultura hemos pasado por alto este problema del pecado en la mujer, lo que llamaré el matriarcado, la tendencia a liderar, a ejercer autoridad sobre el varón y sobre sus hijos, porque todo ese proceso fascinante y maravilloso, ese sacrificio inmenso que hace la mujer, décadas de su vida que entrega a la crianza de sus hijos, de cada hijo, de esos nuevos seres humanos, le da una influencia incalculable sobre ellos y establece unos patrones emocionales, unas ataduras de parte de la madre hacia su hijo y su hija, y viceversa, de ellos hacia su madre, que corresponden a este patrón de conducta al que llamamos el matriarcado. Por supuesto que las madres se enamoran de sus hijos,
y le dan todo el cariño y todo el amor que pueden. Y es aquí porque no nos damos cuenta de que algo tan agradable, esos mimos, esos besos, esas caricias, ese enamoramiento que tiene la madre hacia sus hijitos pequeños, van estableciendo un patrón relacional que los amarra emocionalmente unos a otros, al punto que la lealtad de esa criatura va a ser casi exclusivamente hacia su mamá, porque es la que lo amamanta, es lo que lo atiende cuando algo lo molesta, es la que lo cuida, es lo que le da el cariño, la presencia, el acompañamiento y el amor que esa criatura necesita. Y por ese camino, sin darse cuenta, la inmensa mayoría de las madres establecen patrones de codependencia con sus hijos, porque ellas son, después de todo, hijas de Eva, son pecadoras, nuestras madres, todas ellas, así como nuestros padres, son pecadores, como nosotros. Y el pecado siembra en nosotros indefectiblemente el egoísmo. Por eso la mujer desea controlar a su marido y cae en la insujeción, lo contrario de lo que Cristo nos enseña en su palabra. Además, por ser madre, ha adquirido una inteligencia emocional incomparable para leer a los seres humanos, tanto a sus hijos como a su marido, y toda esa práctica de encariñamiento, de cuidado amoroso, de abnegado, de sacrificio, los pone a todos en deuda con ella y le dan una influencia poderosísima. De esa manera, típicamente la mujer, aún la mujer cristiana, no se da cuenta que está saboteando el orden familiar que Dios quiere, donde quiere que el marido sea la cabeza de su mujer y de su familia, y donde Dios quiere que ella aprenda a sujetarse a ese marido, aún inmaduro, imperfecto, lleno de fallas, como necesariamente lo va a ser, porque él también es un pecador, igual que ella. Y por lo tanto, ella tiene que asumir la difícil tarea de sujetarse a un ser imperfecto. Y él, el marido, tiene también la dificilísima tarea de poner su vida, dar la vida por otro ser humano, tan imperfecto lo mismo que él. No hay otro, solo hay pecadores. Es por eso de que en nuestra cultura encontramos tantas bromas, que no son tan bromas, son muy serias, sobre la suegra y sobre la relación con la suegra. Porque, ¿qué pasa? Cuando los hijos crecen, se enamoran y se casan, hay dos madres de esas dos personas, del marido y de la mujer, que han trabajado toda su vida para criarlos, que los conocen mucho mejor que su cónyuge, que saben exactamente cómo hacerle lo justo, cómo cocinarle la comida como a ellos les gusta, cómo tratarlos. Y estas dos madres tienen una influencia tremenda, yo diría terrible, sobre sus hijos recién casados, que recién se están conociendo, son aprendices de amantes, no saben cómo amarse todavía, pero hay otra, la mamá de cada uno, que está por detrás y que sabe perfectamente cómo amarlos, sabe leer cómo se sienten, sabe darles lo que ellos necesitan. Y de esa manera, yo digo que la sombra de la suegra se cierne
sobre el nuevo hogar de los jóvenes recién casados. Y no solo cuando son recién casados, puede cernirse por mucho tiempo, porque le puede tomar años a ellos aprender a darse el uno al otro la prioridad que deben de tener. Porque lamentablemente en nuestra cultura, aunque la palabra diga que antes de casarse, tanto el hombre como la mujer deben aprender a separarse de su lugar de crianza, como dice el texto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Entonces se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Esa es la teoría bíblica, pero la práctica es que en nuestra cultura nunca se deja a la madre. A la madre no se la deja, porque ella es la que nos ha criado, ha invertido todo de sí para poder darnos la vida y capacitarnos para vivirla. Por tanto, nosotros obedecemos la enseñanza cultural de que a la madre no se la deja, en lugar de obedecer la enseñanza bíblica de que los cónyuges deben dejar atrás al hogar de su crianza, a su padre, a su madre. Y es así como el matriarcado, que comienza inocentemente con besos y mimos y un enamoramiento inevitable y precioso de la madre para con sus hijitos, bebés y viceversa. Pero gracias al egoísmo, el pecado que reside en cada uno de nosotros, se va corrompiendo en un amor interesado, un amor transaccional, donde la madre, de cierto modo, chantajea los sentimientos de sus hijos, los manipula. Hazla feliz a tu mamá. ¿Mm? Y el otro, claro, ¿cómo no lo va a hacer si está perfectamente y perdidamente enamorado de su mamá? O otra actitud, ¿cómo me vas a hacer eso? Mira las noches que he trasnochado, las lágrimas que he derramado, los sacrificios que he hecho por ti. ¿Mm? U otra manera, si no te portas bien, te denuncio con tu padre, ya vas a ver lo que tu padre va a hacer cuando vuelva. Son todas maneras de manipular para lograr que el hijo o la hija haga lo que la madre quiere que haga, por las buenas o por las malas. ¡Ay, hijo, me matas, hijo de mi dolor! ¿Cómo me vas a hacer eso? Todas esas actitudes que más o menos todos conocemos son actitudes manipuladoras que nos usan nuestras madres para conseguir que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Uno de los patrones más terribles en la crianza de nuestros hijos en nuestra cultura hispanoamericana es que las madres favorecen a sus hijos varones. En la niñez, nuestros varones juegan y nuestras niñas trabajan, ayudan a su mamá, aprenden a hacer las tareas de la casa tal cual las viene haciendo su mamá ante ellas. Entonces, a ellas las criamos para trabajar, para servir, para ser útiles a otros, y a ellos los criamos, desgraciadamente en muchos casos, para ser unos déspotas que se creen con el derecho a hacerse servir por su mamá, por sus hermanitas y por supuesto por las mujeres con las cuales se van a casar o incluso otras
porque ni siquiera se casan. Ah, la verdad es de que con esta manera diferenciada de criar al varón y a la mujer, establecemos una desigualdad que es terrible y que perdurará mucho más allá del tiempo de nuestra crianza, sino que establece patrones tales como el machismo, tales como el matriarcado, que duran si no se corrigen, si Dios no obra, para toda la vida, y que afectan no solo a la próxima generación, los hogares que formen, sino que afectan también todas las esferas de la sociedad, donde el privilegio del varón, donde el varón domina de una manera injusta e indebida, donde no reconoce la igualdad de sus compañeras, las mujeres, al servicio de Dios y de la sociedad, y donde esto crea un resentimiento terrible en ellas cuando se dan cuenta y rechazan no solo el matriarcado, sino la maternidad misma, y en tiempos modernos lo podemos ver en los movimientos feministas, la búsqueda de una reivindicación de injusticia sembrada por las madres inconscientemente en la crianza desigual de los varones y mujeres en nuestros hogares. Otro error que pueden cometer los padres y las madres es el de tener hijos favoritos, de preferir este sobre aquel, lo cual trae una división porque es injusto. Todos los hijos, cada uno de ellos, merecen todo el amor del cual sean capaces sus padres. Es una injusticia preferir a unos por encima de otros. Luego están el tema de las nueras, aprobadas o desaprobadas por su mamá, la mamá del cónyuge. Las nueras tienen que ser aprobadas por los padres, generalmente por las madres, porque ellas se creen con el derecho de decidir quién puede y quién no puede casarse con sus hijos que ellas han criado. E incluso la dominación de las emociones de todo el círculo hogareño, del círculo familiar, puede continuar incluso hasta la próxima generación, donde todos conocemos casos de abuelas que dominan a sus hijos o hijas y a sus nietos, porque hay que complacer a la abuela. Todos viven con el temor de satisfacer a la abuela. ¿Cómo se sana esto? Bueno, el Señor Jesús, nuestro Redentor y Salvador, que conoce el corazón humano a fondo, completamente, nos ha enseñado cómo se hace esto en su palabra. Porque en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios, el apóstol dedica medio capítulo a describir cómo deben ser las relaciones conyugales, dándonos precisamente el antídoto que necesitamos contra estos dos elementos tóxicos de nuestra cultura, el machismo y el matriarcado. Porque dice así: someteos los unos a los otros
en el temor de Dios. O sea, obedezcamos los patrones que Dios ha establecido. En el temor de Dios, seamos cada cual, varón o mujer, obedientes al patrón divino para el orden familiar. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. No se sujetan las mujeres a sus maridos por la bonita cara de él. No se sujetan porque él es tan bueno y tan santo que se lo merece. Para nada. Ellas se sujetan a causa del Señor, como si lo estuvieran haciendo al Señor, porque es a Él a quien todos, varones y mujeres, nos sujetamos. No a esas autoridades que nos han tocado, a esos padres imperfectos, a esos maridos o esposas pecadores, a esos presidentes y gobernantes llenos de falencias. No, nos sujetamos a todas las autoridades porque esa es la voluntad de Dios. Porque, como continúa el apóstol, el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. El marido representa a Cristo en el matrimonio. Me dirán ustedes, pero mi marido es un mamarracho de Cristo. Ni en lo más remoto se asemeja. ¿Cierto? Es un hijo de Adán y se parece a su padre Adán, el desobediente. Pero en Cristo, él representa la autoridad de Dios. Y Dios es perfecto. Y es a esa perfecta autoridad a la cual nos sometemos todos, maridos y esposas, todos sujetos a Dios. Así nos lo enseña el mismo apóstol en la primera carta a los Corintios, donde en el capítulo 11, versículo 15, dice que Cristo se sujeta al Padre, a Dios. El esposo se sujeta a Cristo. Y la esposa se sujeta a su marido. Eso está en el versículo 3 del capítulo 11 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Efesios 5, del 21 en adelante, junto con muchos otros versículos, entre ellos el que acabo de citar, 1 Corintios 3, es precisamente el antídoto para el problema del pecado en la relación conyugal y en las relaciones entre los dos sexos, varones y mujeres. Él queriendo dominar e imponerse, ella queriendo cambiarlo para que él sea como ella quiere, o sea, ejerciendo sus dones de maternidad, dados para formar a la próxima generación, pero ahora con un corazón corrupto por el pecado, como nos pasa a todos. Mis queridas hermanas, porque al hablar del matriarcado, estoy hablándole más que nada a las mujeres, a quienes les atañe, las únicas que pueden sanarse de la tendencia pecaminosa a querer manipular a su marido. Abracen la gracia de Dios plenamente disponible para aquellos que deseamos obedecerle. Y por muy inmerecedor que pueda ser el marido que les haya tocado, y por muy fácilmente
influibles que sean sus hijitos e hijitas que vienen criando, teman a Dios y reciban de Dios el poder para ser auténticas en su amor, auténticas en su sujeción, auténticas en el uso de su autoridad que le ha sido dada a usted y a cada uno de nosotros para el bien del otro, no para la conveniencia o el beneficio nuestro. Antes bien, hermanas, pido a Dios que les revele el poder de la sujeción, porque la obediencia es el don irresistible de Dios. Dios ama al humilde y se siente atraído por la humildad de aquel que desea obedecerle. Aprovechen ese don y pónganlo en práctica. Muchas gracias.